Aquí nos divertimos y la pasamos bien, qué bueno. Hoy vamos a comenzar un estudio de Gálatas muy parecido al estudio que hicimos con Romanos, versículo por versículo. Vamos a ramificar dentro de ese escrito del apóstol. A medida que vamos avanzando, vamos a ir ramificando los temas. Vamos a sacar tal vez subtítulos del mismo libro de Gálatas, porque es que hay mucha verdad, hay mucha doctrina, y vamos a notar ciertas cosas y vamos a aplicarlo al día de hoy, esta carta del apóstol Pablo a la iglesia en Galacia. Vamos a entender un poquito de lo que es el libro de Gálatas y por qué el apóstol Pablo escribió el libro a esta iglesia en Galacia. Estudiando y leyendo un poco, me di cuenta de que esta carta no fue escrita solamente para una iglesia, sino que fue escrita para diferentes iglesias dentro de esa región de Galacia. Esta epístola del apóstol Pablo a los Gálatas tiene una relación con Romanos, que es lo que nosotros ya estudiamos. Tiene una relación también íntima con el libro de Hebreos, por la sencilla razón de que estas tres epístolas del Nuevo Testamento es como un comentario inspirado de Habacuc 2:4. Habacuc 2:4. Y cuando tú me leas esa porción bíblica, tú te vas a dar cuenta de la importancia de estas tres epístolas. Sí. ¿Dónde está? He aquí que aquel cuya alma no está recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Ahí está. Estas tres epístolas del apóstol Pablo, Romanos, Hebreos y Gálatas, está ligado a esta realidad, toda esta enseñanza del apóstol Pablo. En otras palabras, Habacuc 2:4 dice: el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Si estas tres epístolas se relacionan entre sí, y yo diría de una manera íntima, Romanos, Hebreos y Gálatas, es porque esta realidad de que el justo por la fe vivirá está directamente relacionado con el Evangelio de la gracia de Dios. El Evangelio de la gracia de Dios. Estas tres epístolas citan este versículo. Romanos cita, Gálatas cita este versículo y Hebreos cita este versículo. En el libro de Romanos lo que enfatiza son las palabras el justo. Pablo explica detalladamente lo que significa ser justo, como que el hombre es justificado ante Dios y declarado justo en Cristo. Porque si estamos hablando del Evangelio, estamos hablando de un mensaje claro y específico del apóstol Pablo: justificación, vida eterna y justicia. Si el mensaje principal de estas tres epístolas es que el justo por la fe vivirá, estamos hablando de ser justificados delante de Dios, obtener la vida eterna y obtener la justicia de Dios. La justicia de Dios. En el caso de Gálatas, el apóstol Pablo enfatiza la parte de que el justo por la fe vivirá, tanto para la justificación como para tu vida diaria, cosa que la puedes aplicar en tu vida doctrinal, en tu libertad. Pablo enfatiza tu libertad en Cristo. Eres salvo por la justicia obtenida a través de la fe en Cristo Jesús, y esa libertad o esa justicia te da una libertad maravillosa en tu diario vivir, en tu conciencia, en tu manera de pensar, en tu manera de actuar, en tu proceder, en toda tu vida. Te da una libertad específica bajo el Evangelio de Cristo, ¿correcto? Gálatas aborda la cuestión de cómo es la auténtica vida
cristiana. La respuesta se caracteriza por una sola palabra y es libertad. Dice, el cristiano es llamado a libertad por Jesucristo, y lo que pretende esta epístola es que los cristianos descubran esa libertad como hijos de Dios. Hablamos de una libertad específica en Gálatas porque ese es el problema que enfrenta el apóstol Pablo, y es del legalismo. Ley, dogmas, rituales. Si hablamos de la libertad en el libro de Gálatas, hablamos de la libertad del legalismo, de la ley, de dogmas, de rituales, de rudimentos, de ceremonias, etcétera, etcétera, etcétera. El libro de Romanos ha sido llamada la carta magna del Evangelio. Ahora, por el hecho de que el apóstol Pablo confronta, explica la libertad de los hijos de Dios, la epístola a los Gálatas ha sido llamada el decreto de los derechos de la vida cristiana. También ha sido llamada la carta magna a la libertad cristiana. Al principio de los versículos nosotros vamos a entender por qué ha sido llamada así, porque vamos a ver el énfasis y la pasión del apóstol Pablo, porque el Evangelio no se ha corrompido. Y lo vamos a leer en unos minutos. Muy parecido al libro de Romanos, vamos a leer los primeros versículos y vamos a entender y vamos a ver un contraste entre el libro de Romanos y el principio de los versículos del libro de Gálatas. Vamos a comenzar, Gálatas 1:1. Dice Pablo, apóstol, ¿qué dice entre paréntesis? No de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de entre los muertos. Muy similar al libro de Romanos, vemos varios puntos importantes. Número uno, el apóstol Pablo no decidió él ser apóstol por su propia decisión, sino que fue llamado y elegido. Pablo fue llamado y elegido por Dios, no de hombres ni por hombre. Quiere decir que al apóstol Pablo nadie lo evangelizó, nadie le habló de Cristo, nadie le presentó un plan de salvación. Fue en camino a Damasco, todos nosotros conocemos esa historia. El Señor se le apareció, un resplandor en el cielo, ¿verdad? Lo dejó ciego, escuchó la voz, tanto él como los que estaban con él, escucharon la voz del Señor y él le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? El llamado del Señor es irrevocable, no se puede pelear uno contra ese llamado, ¿verdad? Otro punto importante también que dice, y por Dios el Padre que lo resucitó de entre los muertos. Vamos a ver una preguntita aquí a ver si ustedes se acuerdan. ¿Qué significa para nosotros la resurrección de Cristo? Buenísimo. El apóstol Pablo al principio, en el primer versículo, menciona inmediatamente la resurrección de Cristo. ¿Por qué? Porque él va a afrontar un tema que tiene que ver con ¿qué? Con legalismo, con ley, con dogmas, con rituales, con mandamientos de hombres, con error, con mentira. Y él enseguida te dice, mira, Cristo resucitó de entre los muertos, ya le está preparando el camino para el perdón de pecados. Porque si tú logras entender que la resurrección de Cristo para ti y para mí significa perdón de pecados, ya tenemos un camino bien avanzado para que tu mente sea liberada del miedo, del temor, de una conciencia de obras muertas. ¿Dónde vemos evidencia de esto? Vamos a ir a Primera de Corintios, creo que es, si no me equivoco. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 1, 15:1 al 8. Y después vamos a brincar a otro lado. Dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque ciertamente, o porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí,
2 puntos. Aquí te voy a explicar lo que recibió. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Hasta ahí vamos bien, fíjate. Murió, ¿por qué? Por nuestros pecados. La única manera que eso es válido es lo que dice a continuación. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Si no está esa resurrección, no hay perdón de pecados. ¿Por qué? Porque moriste por los pecados, pero no venciste ¿qué? La muerte. Correcto. Dice el 5, y que apareció a Cefas, aquí está la evidencia histórica, y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció. Amén. Vamos a ir al versículo 12. Versículo 12. Dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros, que no hay resurrección de muertos. He aquí la importancia para el apóstol Pablo este asunto. Tú no puedes creer en Cristo y no creer en la resurrección. Es sencillamente imposible porque tiene que ver con el perdón de pecados y con la vida eterna. Versículo 13. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Quiere decir que nosotros predicamos ¿qué cosa? Que Cristo resucitó, que hay vida eterna, que hay perdón de pecados, que hay justificación. Ese debe ser el mensaje de la iglesia. Cristo resucitó. Entonces, si Cristo no resucitó, ¿para qué predicar? Porque entonces no vamos a predicar ni perdón de pecados, ni resurrección de los muertos, ni vida eterna, ni justificación, nada. Dice, vana es también nuestra fe. 15. Y somos hallados falsos testigos de Dios. Acabamos de leer que ellos estaban testificando que Cristo murió por nuestros pecados, que Cristo resucitó al tercer día, que fue sepultado, que se le presentó a 500 hermanos, se le presentó a Jacobo y al apóstol Pablo. Ellos testificaban, ellos estaban diciendo, mira, nosotros somos testigos de esta resurrección, de este evento histórico, porque en la vida del ser humano completamente, de la raza humana, el único que ha resucitado se llama Jesucristo. Todo aquel que ha resucitado ha vuelto a morir y está descansando, durmiendo en Cristo si está en Cristo. Nadie tiene ahorita mismo manifestado en su vida la vida eterna, en su carne. En nuestro espíritu sí, porque son las primicias del espíritu, ¿verdad? Sí, señor. Versículo 14, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado, hemos dicho, hemos predicado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó, se aplicaría a Él también, ¿verdad? Sí, sí. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. ¿Qué dice después? Aún estáis en vuestros pecados. Aún estáis en vuestros pecados. Lo contrario a esa realidad es de que Cristo resucitó. ¿Qué quiere decir entonces eso? Que ya no estamos en nuestros pecados. Por eso es que el apóstol Pablo menciona en Gálatas que Dios lo resucitó de entre los muertos. Vamos a volver a Gálatas 1:1. Ahora lo leemos de otra manera, con otro entendimiento. Dice Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de entre los muertos. Esa frase significa muchas cosas, significa perdón, justificación, gracia, etcétera. Dice, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Yo creo que el apóstol Pablo quería que las iglesias en esta área de Galacia supieran que cuando el apóstol Pablo escribió esta carta, habían testigos de lo que el apóstol Pablo estaba escribiendo. Eso es yo estoy asumiendo eso de manera personal, porque lo menciona, dice, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Dice, gracia y paz sean a vosotros. Gracia y paz trae libertad, gracia y paz trae
libertad del legalismo, ley, mandamientos, rituales, etc. Y es el saludo habitual del apóstol Pablo, ¿verdad? Dice: gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Como punto de información, el apóstol Pablo escribió esta carta probablemente cuando estaba en la iglesia de Corintios. Lo escribió como en Hechos 13 o 14, capítulo 13 o 14, por ahí él estaba en esa área fundando las iglesias del Señor. Estas áreas eran Antíoco, Ícono, Derbe y Listra. En estas áreas de Galacia es donde él escribió esta carta. Ahora, el problema en esta iglesia era que el apóstol Pablo se dio cuenta, fue informado de que habían lobos disfrazados de piel de cordero que se habían introducido en estas iglesias. ¿Para qué? Para esclavizar al redil. El apóstol Pablo no iba a permitir este asunto. Nosotros vamos a aplicar en otras clases de cómo eso se aplica hoy en día. Por eso es que te dije que vamos a ramificar, porque hay demasiada mala información por ahí, ¿verdad? Y nosotros tenemos la responsabilidad de predicar la verdad como nosotros la entendemos en el Evangelio de la Gracia. Entonces el apóstol Pablo sabía que había ciertos judaizantes que habían descendido de Jerusalén predicando lo que Pablo llama un evangelio diferente. Un evangelio diferente. Y era una perversión del evangelio verdadero. Nosotros hemos dicho varias veces acá que si no existe una verdad absoluta, entonces no existe una verdad. Porque si todo es relativo, no hay una verdad absoluta, porque todo es relativo. Si no hay una verdad absoluta, no existe el error tampoco, porque todo es relativo. Pero la verdad absoluta sí existe, y es el Evangelio de la Gracia. El Evangelio de la Gracia. Estas iglesias en Galacia eran iglesias jóvenes, nuevas, y enseguida los judaizantes, que eran los enemigos número uno del apóstol Pablo, bajaban de Jerusalén a judaizar estas iglesias a fin de poder lograr de que los gentiles hicieran las siguientes cosas: circuncidarse, que guardasen la ley de Moisés y que obedeciesen todos los rituales del Antiguo Testamento. Y estos legalistas intentaban imponerle todas sus restricciones y las obligaciones ceremoniales de la ley de Moisés a estas iglesias gentiles. Mira, el apóstol Pablo usa 5 versículos para dar el saludo. Clarifica en pocos versículos que él es apóstol no de hombres ni por hombres. Y una característica muy fácil de entender del libro de Gálatas es que él inmediatamente arremete contra el problema de esta iglesia. Inmediatamente. Él está como ansioso por terminar el saludo para arremeter este problema, este asunto de que esta iglesia ha perdido esa guía de permanecer en la gracia del Señor. Entonces el apóstol Pablo dice, mira, versículo 6, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿Qué problema el de esta iglesia? Versículo 7. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de que os llamó por la gracia de Cristo. Ese llamado también, lo que el apóstol está diciendo es que todos nosotros somos llamados por la gracia, no porque decidimos un día ser cristianos, seguir al Señor. Versículo 7, no es que haya otro, no hay otro evangelio, verdad absoluta, no hay otro evangelio. Dice, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Qué juicio para esa gente, ¿no? Mas si aún nosotros, y esto, aquí presentamos el énfasis del apóstol Pablo con este asunto, la seriedad del problema de
el legalismo de los rituales, de la ley, de los dogmas. Es serio para el apóstol Pablo y debería de ser seriamente para nosotros. Dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Qué significa anatema? Una palabra muy fuerte, una palabra muy desagradable, ¿verdad? Esta palabra también acentúa la seriedad del problema para el apóstol Pablo. Dice versículo 9, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Lo remarca. Correcto. Y el apóstol Pablo dice inmediatamente lo siguiente, porque él quiere que la iglesia, cuando estaban leyendo esta carta, acuérdate que esta carta llegaba, y el que estaba enfrente de esta iglesia cogía esa carta y la leía de parte del apóstol Pablo. Imagínate que tú y yo estamos en una iglesia de Galacia escuchando este mensaje de parte del apóstol. Yo me imagino que él se imagina o piensa la reacción de estos feligreses, de estas ovejas, en el momento que él menciona esta palabra. Pero él quiere que sepan una cosa, mira, él quiere que esa iglesia, por amor a esa iglesia, porque esa era la motivación del apóstol con todas las iglesias del Señor, que ellos supieran que lo que él estaba diciendo era porque quería agradarle al Señor. En otras palabras, mira, yo prefiero agradarle a Dios, decirte la verdad, para defender la libertad que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Y el apóstol Pablo dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Muy fuerte. Tal vez estas personas dentro de estas iglesias estaban siendo muy débiles y estaban dejando que estos judaizantes les impusieran estas cargas y les impusieran la ley y Moisés y la circuncisión. Y el apóstol Pablo les estaba diciendo, mira, sigue mi ejemplo. Yo no busco el favor de los hombres, no te dejes dominar por estos judaizantes, vamos a agradar a Dios sobre todas las cosas, ¿no? El apóstol Pablo sabía de que todas estas personas, todos estos judaizantes que venían de Jerusalén, estaban diciendo que el apóstol Pablo era muy mentiroso, que no predicaba la verdad, que no era un apóstol genuino, que él nunca había andado con el Señor. Y entendemos eso porque Pedro también está envuelto en este asunto. Por eso que el apóstol Pablo aclara su apostolado. Versículo 11. Dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Él está haciendo dos cosas acá. Número uno, está separando judaísmo de cristianismo. Judaísmo de cristianismo. Número dos, ley, Moisés, Evangelio, Cristo, gracia. El apóstol Pablo está haciendo esa división claramente. Él habla del evangelio que él predica, él dice y menciona la fuente de ese evangelio, que es nuestro Señor Jesucristo, y él dice lo que él era antes de esa conversión de nuestro Señor Jesucristo. Evangelio, Cristo, gracia. Versículo 13 dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. ¿Qué es lo que estaban haciendo estos judaizantes? Estaban haciendo lo mismo con esta iglesia, ¿no? De otra manera. La estaban asolando y la estaban persiguiendo para someterla a la esclavitud de la ley, de los rituales. Dice, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres.
Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí. ¿Qué es lo que vemos acá? Con una sola palabra. Vemos acá la predestinación en la vida del apóstol Pablo. Porque fue cuando agradó a Dios, porque lo apartó desde el vientre de su madre y lo llamó por su gracia. Mira, propósito, predestinación, gracia, no hay méritos, no hay jactancia, y el apóstol Pablo lo reconoce tan simple y sencillamente en estas frases del Evangelio: revelar a su Hijo en mí. Por eso que el apóstol Pablo en cierto momento dice: sed imitadores de mí como yo soy de Cristo, porque Dios lo escogió para revelar a Cristo a través del apóstol Pablo. 15. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Mira, cuando él dice, no consulté enseguida con carne y sangre, está relacionado con el versículo 10. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Cuando él recibió la revelación, él no fue a pedir confirmación y pedir aprobación de los apóstoles que estaban en Jerusalén, los apóstoles que eran antes que él, que eran los apóstoles de Jesucristo en la carne, ¿no? Jesús de Nazaret. Dice 17, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Oye, en 15 días se habla bastante, ¿no? Especialmente en aquellos tiempos, que no había Dish Network, que no había Xfinity, no había DirecTV, no había nada. 15 días para estos dos hombres de Dios compartir, se dijo mucho. Y el apóstol Pedro tuvo una oportunidad muy grande en compartir el Evangelio que conocía el apóstol Pablo. Y yo estoy seguro que o se benefició o sencillamente no se benefició de estos 15 días. Dice el 19, pero no había ningún otro de los apóstoles sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, este es Santiago, el que escribió la epístola a Santiago, Jacobo. Dice, en esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea, que eran en Cristo Jesús. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. ¿Y qué hacían? Glorificaban a Dios en el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque él estaba revelando a su Hijo. Dios estaba revelando al apóstol, al Hijo, a Cristo Jesús a través del apóstol Pablo. Capítulo 2. Después, pasado ¿cuánto? 14 años. 14 años. Subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Y aquí viene el problema. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado ¿a qué? A circuncidar. ¿Qué es lo que sucedió cuando llegaron? ¿Los obligaron a qué? A circuncidarse. Había pasado ya como 14 años. no, más 3 anteriores. Más 3 son 17. Ahora entendemos por qué el apóstol Pablo enseguida entra con anatema y con evangelio pervertido de parte de los judaizantes. Dice, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra, ¿qué cosa? Libertad que tenemos en Cristo Jesús
para reducirnos ¿a qué? A la esclavitud. Quiere decir que si la circuncisión es un sinónimo de ritual, de ley, de obra, cualquier obra que tú quieras ponerle a una doctrina cristiana es sinónimo de esclavitud. Y el apóstol Pablo tiene una postura muy firme en este asunto de la libertad, de la ley, de la obra. Y lo dice en el versículo 5. Dice, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con nosotros. Dijimos hace unos minutos que la verdad absoluta existe. Si no, no podemos diferenciar entre el error y la verdad. Y la postura del apóstol Pablo para no someterse a esclavitud fue clara, fue firme, fue constante. ¿Y por qué? Para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. ¿Qué sería lo contrario a nosotros someternos a un ritual, a una obra, algo que no tenemos necesidad de hacer? Es ir en contra de la verdad del Evangelio. Es someterte y entregar tu libertad como hijo de Dios, ¿verdad? En Cristo Jesús. Versículo 6. Pero los que tenían cierta reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa, dice el apóstol Pablo, Dios no hace acepción de personas. A mí pues los de reputación nada nuevo me comunicaron. Nada nuevo le dijeron al apóstol Pablo, nada nuevo lo pudieron enseñar, nada. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada a Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columna, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos, ¿a dónde? Que es igual a los israelitas, a los judíos. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Cuando el apóstol Pablo dice, mira, en el versículo 6, pero los que tenían reputación de ser algo, ¿de quién está hablando? De Pedro, porque menciona a Pedro después, ¿correcto? Si Pedro era el apóstol de la circuncisión, que viene siendo los que no son gentiles, y la Iglesia Católica dice que el primer papa fue ¿quién? Pedro. Ya con eso tú sabes que ellos van en contra de lo que el Señor le dijo a Pedro y le dijo a Pablo. Si Pedro es el apóstol de la circuncisión, no tiene nada que ver con los gentiles. No tiene por qué predicarle a los gentiles. El apóstol Pablo fue llamado por el Señor para traer el evangelio ¿a quiénes? A los gentiles, a los de la circuncisión. Versículo 11. Pero cuando vi, ¿a quién? A Pedro. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, ¿qué hizo el apóstol Pablo? Le resistió cara a cara. ¿Porque era de qué? ¡Wow! Después de 17 años. ¿Por qué le resistió cara a cara? Porque el versículo 10 dice que el apóstol Pablo no buscaba el favor de los hombres. Eso es importante, ¿sabes? Porque si nosotros estamos conscientes de que por la verdad del Evangelio, de que para que el Evangelio permaneciese en nosotros o permanezca en nosotros, tenemos que tener esta misma firmeza en nuestra vida, en nuestro evangelio, en nuestra doctrina, en nuestra enseñanza. Tenemos que preguntarnos si buscamos el favor de los hombres o el favor de Dios. El apóstol Pablo no era popular. El apóstol Pablo predicaba un evangelio contrario a lo que todo el pueblo de Israel había aprendido. Completamente. Porque el pueblo de Israel creció en ¿qué? Vivió miles de años bajo ¿qué?
bajo la esclavitud, bajo la ley, bajo Moisés, bajo rituales, bajo bautismo, bajo ceremonias, bajo un montón de cosas. Y ahora viene un personaje llamado Pablo y predica gracia. Entonces nosotros tenemos que tener esta misma actitud. Nosotros tenemos que preguntarnos si queremos agradar a los hombres o queremos agradar a Dios. Dice, pues si todavía agradar a los hombres no sería siervo de Cristo. Hay mucho en juego. Hay mucho en juego cuando tratamos de agradar a los hombres, que nos den la palmadita en la espalda, que nos acepten en el círculo social de la iglesia. No estamos hablando de que nosotros vamos a ser ásperos con los hermanos. No estamos hablando de que nosotros vamos a ser rudos con los hermanos. Estamos hablando de que nosotros lo vamos a hacer en paciencia y doctrina. Lo que me estoy refiriendo es que igual que el apóstol Pablo, muchas veces nosotros vemos el error palpable ahí y preferimos no decir nada para no tener problemas con nadie, ¿verdad? Yo prefiero sencillamente no participar de eso. ¿Por qué? Prefiero agradar la verdad del Evangelio, que es lo que es la tradición de cualquier hombre, ¿verdad? Prefiero sencillamente no participar. Porque yo creo que estamos viendo claramente la postura del apóstol Pablo acá, con el error, con Pedro. Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía le resistí cara a cara porque era de condenar. Vamos a ver qué es lo que estaba haciendo Pedro para estar de condenar. Porque si ninguna condenación hay para los que están en Cristo, y sin embargo Pablo llega al punto de decir que Pedro sí estaba de condenar, tenía que estar haciendo algo muy grave Pedro. Dice, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo. ¿Quién era Jacobo? Santiago. El que quería ver la fe por las obras. Andaba con Pedro. Comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, ¿qué problema es ese? Es que eso es un problema. Si tú, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Él estaba obligando a la iglesia a cumplir un rito. Él sabía que no tenía que cumplirse. Estaba obligando a las ovejas a algo que no era necesario, poniendo en juego, ¿qué cosa? La libertad que tenemos en Cristo Jesús. Versículo 15. Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, en otras palabras, con la ley de Dios, ¿no? Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Eso es muy importante. Eso es muy importante, eso es vital. Mira por qué el apóstol Pablo confronta a Pedro con esto. Vamos al libro de los Hechos 15:1. Dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, 2 puntos, ¿qué enseñaban? Mira, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Si lo traemos eso a la actualidad, podemos decir otras cosas, ¿verdad? ¿Y qué es lo que está en juego? La conciencia de las ovejitas de la amada del Señor. Dice, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, con estos judaizantes, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y los ancianos para tratar esta cuestión. Esta cuestión se trató.
Dice, ellos pues habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Esa palabra también es importante, mira, gozo. Y cada quien acá nosotros vamos a tomar nuestra postura, nuestra decisión. Yo no estoy obligando a nadie a tomar una postura igual que la mía. Cada quien la toma como quiera, como su conciencia se lo permita, como Dios se lo guíe. Pero cuando yo leo esto y leo gozo, y después me dicen que me tengo que circuncidar, se fue el gozo. ¿Sí o no? Si a mí me predican el Evangelio de Cristo, me dicen que soy salvo por gracia, me convierto al Señor y tengo gozo en mi vida, y después me meten ley, rituales, sacrificios, ceremonias, se me fue el gozo. Eso es lo que está en juego acá. Eso es lo que está en juego acá. Versículo 3 otra vez. Dice, ellos pues habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos, que habían creído, la gente se habían convertido al Señor, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis que ya hace algún tiempo, que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando, ¿por qué? Por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Este es Pedro hablando. Él entendía todo esto. Por eso es que el apóstol Pablo lo confrontó cara a cara, porque estaba de condenar. Esto es un líder, un pastor, un maestro, un evangelista que conoce la verdad y sigue engañando a la iglesia por ganancias deshonestas, por hipocresía, por mentira, por querer agradar a los hombres. Dice, y Dios, versículo 8, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos. ¿Ese es el Evangelio? ¿Esa es la verdad? Gálatas 2:15. El apóstol Pablo, con esta exhortación y esta manera que reprendió a Pedro, le estaba recordando lo que había sucedido en el concilio de Jerusalén. Y le dice, mira, nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. ¿Por qué? ¿Qué significa eso? Que nosotros, dice el apóstol Pablo, mira, nosotros como judíos tenemos que ir a Cristo para ser justificados y reconocer que somos pecadores. ¿Es por eso Cristo ministro de pecado? En otras palabras, ¿Cristo solo salva a los pecadores? En ninguna manera. No es ministro de pecado, pero salva a los pecadores. Porque si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. ¿De qué está hablando ahí?
de la ley. La ley caducó cuando Cristo fue manifestado y resucitó, ¿verdad? Dice, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, porque si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Eso está claro. Eso de que no desecho la gracia de Dios está ligado con el versículo 10 del capítulo 1. Yo insisto en eso. ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? Él dice, no desecho la gracia de Dios, porque si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Si Cristo Jesús no muere, claro, tú con la obra invalidas la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Es que el asunto es muy serio. El asunto es muy serio, y es muy serio para tu conciencia. Para tu conciencia. Más adelante en el libro de Gálatas vamos a hablar de un asunto que nosotros creo que lo estudiamos en algún momento, y es que es caer de la gracia. El apóstol Pablo le dice, mira, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis que caído. Y vamos a entender qué es lo que es ese asunto. Y tiene que ver con tu libertad, con la esclavitud, con la ley, con la gracia, con la obra o con la fe. Con la fe. Llegamos hasta el versículo 3 para comenzar el versículo 3. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Comentario? ¿Duda?